Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que está generando muchísimo revuelo en el mundo de la moda y el estilo, algo que ha puesto a una de nuestras celebridades favoritas de Method Demir, literalmente en fila. Así es, hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de ese bolso que todas quieren, ese accesorio que se ha convertido en el santo grial de la temporada. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los accesorios de lujo, las tendencias virales y por supuesto en el estilo impecable de Demet. Si les encanta estar al día con lo último en moda, si disfrutan de los secretos del estrellato y si son fanáticos de Method Demir tanto como yo, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Solo tienen que darle al botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. ¡Vamos allá! ¿Se imaginan estar en una fila, rodeados de otras personas con el mismo objetivo, esperando pacientemente por un objeto que todos desean con fervor? Pues eso es exactamente lo que hemos visto con The Method Demir. La hemos captado en imágenes y Sir estaba haciendo fila. Y no por cualquier cosa, sino por el bolso que se ha apoderado de las redes sociales, de las revistas de moda y de la mente de todas las que amamos los bolsos. Este no es un bolso cualquiera, es el accesorio que define la temporada, el que eleva cualquier atuendo a otro nivel y el que, seamos honestas, todas soñamos con tener en nuestro guardarropa. Hablamos del bolso que ha causado furor, el que ha hecho que las filas se formen y que las reservas se agoten en cuestión de minutos. Y Demet, fiel a su estilo y a su ojo para las tendencias, no se ha quedado atrás. Verla ahí, en esa situación tan terrenal para alguien tan glamorosa, nos dice mucho sobre el estatus de este bolso. Pero, ¿qué lo hace tan especial? ¿Por qué este bolso en particular ha capturado la atención de todos? Pues, queridos amigos, no se trata solo de la marca, aunque eso siempre juega un papel importante. Estamos hablando de un diseño que combina a la perfección la sofisticación con un toque de audacia, de una pieza que es a la vez clásica y vanguardista. Piénsenlo, el mundo de la moda está en constante cambio, pero hay ciertos diseños que trascienden las tendencias pasajeras. Y este bolso, créanme, tiene todas las papeletas para convertirse en un icono. Analicemos un poco más de cerca. Si han estado siguiendo las redes, seguro que ya lo han visto. Es un diseño que destaca por sus líneas limpias, pero al mismo tiempo tiene algún detalle inesperado que lo hace único. Podría ser la forma, el tipo de material, un detalle en el asa o incluso el color. A veces es la combinación de todos estos elementos lo que crea esa magia que enamora a primera vista. Y cuando una figura del calibre de The Method Demir lo elige, y no solo lo elige, sino que está dispuesta a hacer fila por él, eso significa que es oro puro. Las celebridades tienen una influencia inmensa en el mundo de la moda. Lo que llevan, lo que usan, se convierte instantáneamente en tendencia. Y cuando vemos a Demet, que tiene un estilo tan personal y tan admirado, haciendo este tipo de gestos, confirma la importancia de este bolso. No es solo una compra, es una declaración de estilo, una apuesta segura por la elegancia y la modernidad. Su capacidad para fusionar piezas de alta costura con elementos más accesibles, siempre manteniendo una coherencia en su imagen, la convierte en un referente para millones. Este bolso sin duda encaja a la perfección en esa visión de estilo. Podríamos pensar que al ser una celebridad, Demet tendría acceso directo a estos artículos, que quizás no necesitaría hacer fila. Y si bien es cierto que a veces las marcas les obsequian productos o les permiten acceder a ellos antes que al público general, el hecho de que se la vea en una situación así, compartiendo ese momento con otras personas, añade un elemento de autenticidad y deseabilidad al bolso. Demuestra que la demanda es tan alta que incluso los más privilegiados tienen que esperar su turno. Esto sin duda aumenta aún más el misticismo y el atractivo del accesorio. Es un recordatorio de que a pesar de la fama, hay experiencias universales que nos unen, como la espera por un objeto deseado. Esta imagen de humildad, ante un artículo de moda codiciado, crea una conexión más fuerte con su audiencia. Hablemos un poco de las marcas que suelen estar detrás de estos bolsos tan codiciados. Generalmente son casas de moda de renombre, aquellas que han construido su legado a través de la calidad, la artesanía y un diseño innovador. Estamos hablando de nombres que resuenan con lujo y exclusividad. Sin embargo, lo interesante de este caso es que a veces, la tendencia viral puede surgir de marcas que experimentan.
Do un renacimiento o de diseñadores emergentes que logran captar la atención de una manera inesperada. Lo importante aquí es el diseño en sí, y cómo ha logrado resonar con el público. Podría ser una casa de moda tradicional que ha sabido reinventarse, o quizás una marca más joven que ha sabido interpretar las tendencias actuales con una visión fresca. La clave está en la propuesta de valor del diseño, más allá de la etiqueta. El color también es un factor crucial. ¿De qué color creen que sea? ¿Un clásico negro, un elegante camel, o quizás un tono vibrante que ha irrumpido con fuerza esta temporada? Cada color tiene su propia personalidad y puede transformar por completo la percepción de un bolso. Un bolso negro es un fondo de armario indispensable, mientras que un tono llamativo puede ser el punto focal de cualquier look. La elección del color por parte de Demet y la popularidad generalizada de ese color para este modelo en particular nos dan pistas importantes sobre las tendencias cromáticas actuales. Por ejemplo, si fuera un tono pastel, nos hablaría de una primavera o verano delicado. Si fuera un rojo intenso, de una apuesta por la audacia y la pasión. Y si fuera un neutro sofisticado, de una elegancia atemporal. El color es un lenguaje en sí mismo en el mundo de la moda. Y no olvidemos la versatilidad. Un bolso que todas quieren no solo es bonito, sino que también debe ser funcional. Debe poder acompañarnos en diferentes ocasiones, desde un evento formal hasta una salida casual. Debe tener el tamaño perfecto para llevar nuestros esenciales sin ser voluminoso, y debe ser lo suficientemente resistente como para aguantar el ritmo de nuestro día a día. La practicidad combinada con la estética es la fórmula mágica que convierte a un accesorio en un objeto de deseo. Pensemos en su capacidad para ser un compañero ideal. Puede llevar un portátil y una agenda para el trabajo, pero también ser lo suficientemente chic para una cena. ¿Sus materiales son fáciles de mantener? Estas son preguntas que surgen al considerar la adquisición de un bolso así. Ahora, pensemos en la inversión. Estos bolsos, por lo general, representan una inversión considerable. Y cuando la gente está dispuesta a invertir tanto dinero y, en este caso, su tiempo haciendo fila, es porque realmente creen en el valor a largo plazo del producto. No se trata solo de una compra impulsiva, sino de adquirir una pieza que se apreciará con el tiempo, tanto en valor monetario como en su importancia dentro de nuestro estilo personal. Es la idea de que no es un gasto, sino una inversión en nuestro guardarropa y en nuestra imagen. El concepto de bolso icónico implica que su valor, tanto estético como económico, puede mantenerse o incluso aumentar con el tiempo, como una obra de arte. Las redes sociales, por supuesto, juegan un papel fundamental en la viralización de este tipo de tendencias. Un par de fotos bien elegidas, compartidas por personas influyentes como Demet, y boom, el bolso se convierte en la estrella. Los hashtags, las publicaciones de street style y las menciones constantes hacen que la demanda se dispare. Es un fenómeno fascinante ver cómo la influencia digital se traduce en acciones tangibles en el mundo real, como hacer fila en una tienda. Cada publicación, cada repost, cada comentario contribuye a crear un aura de deseabilidad alrededor del objeto. La narrativa se construye colectivamente en el espacio digital. ¿Qué nos dice esto sobre la industria de la moda? Nos dice que el deseo de exclusividad y de poseer algo único sigue siendo muy fuerte. Nos dice que la aprobación de las celebridades es un motor poderoso para las ventas. Y nos dice que a pesar de la evolución digital, la experiencia física de adquirir un producto deseado, incluso si implica esperar, sigue teniendo un valor emocional para muchos. La moda, en esencia, es un reflejo de nuestras aspiraciones, nuestros deseos y nuestra identidad. Y estos objetos se convierten en símbolos de esas aspiraciones. La autenticidad, la accesibilidad y la conexión emocional son claves en el éxito de un producto hoy en día. Para Demet Özdemir, este bolso probablemente no sea solo un accesorio más. Es una pieza que complementa su imagen, que refuerza su estatus de icono de estilo y que, además, le permite conectar con sus seguidores a través de experiencias compartidas. Al verla haciendo fila, sus fans pueden sentirse más cercanas a ella, más identificadas con sus aspiraciones. Es una forma de humanizar a la celebridad y, al mismo tiempo, de validar la deseabilidad del producto. Ella se convierte en la embajadora perfecta de este it bag, demostrando que incluso las estrellas buscan lo que está de moda y lo que es verdaderamente deseado por la comunidad. Es importante reflexionar sobre la sostenibilidad y el consumo consciente en este contexto. Si bien la admiración por los objetos de lujo es natural,
También es crucial considerar si estas compras se alinean con nuestros valores y nuestras necesidades reales. Sin embargo, para aquellos que aman la moda y buscan invertir en piezas de calidad que perduren, la búsqueda de ese bolso puede ser una experiencia emocionante y gratificante. La pregunta no es si debemos comprar, sino cómo y por qué. ¿Es una compra impulsiva o una adición reflexiva a un guardarropa existente? ¿Está alineado con el concepto de moda duradera y de calidad que trasciende las temporadas? Y volviendo a Demet, su presencia en esa fila es un testimonio del poder de la moda para crear comunidad y generar conversación. Todas aquellas personas en la fila, compartiendo la misma expectativa, el mismo anhelo, forman una especie de club temporal. Es un ritual moderno, una experiencia compartida en la búsqueda de la belleza y el estilo. La moda tiene esta capacidad única de unir a las personas, de crear un lenguaje común y de celebrar la individualidad dentro de un contexto compartido. Este acto de esperar en fila se convierte en un símbolo de pertenencia a un grupo con gustos similares. Así que, queridos amigos, el bolso por el que Demet Özdemir hace fila es mucho más que un simple accesorio. Es un símbolo de estatus, una declaración de estilo, una pieza codiciada que representa lo mejor de la moda actual. Es la materialización del deseo, la validación de una tendencia y la demostración del poder de la influencia. Y nos encanta poder desgranar estos fenómenos con ustedes. Cada detalle, desde el diseño hasta la forma en que se comercializa y se consume, nos cuenta una historia sobre nuestra sociedad y nuestras aspiraciones. En resumen, hemos explorado por qué un bolso específico ha logrado acaparar tanta atención, cómo las celebridades como Demet Özdemir juegan un papel crucial en la creación de tendencias, y qué nos dice este fenómeno sobre la industria de la moda y nuestros propios deseos. Hemos hablado de diseño, de exclusividad, de influencia y de la emoción que genera poseer un objeto verdaderamente deseado. La fuerza de un accesorio no reside solo en su estética, sino también en la narrativa que lo rodea, en la conexión emocional que establece con las personas y en el lugar que ocupa en el paisaje cultural. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de la moda y el estilo. Ha sido un placer compartir esta curiosidad con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Han visto este bolso? ¿Cuál creen que sea la marca o el diseño? ¿Harían fila por un accesorio que les encanta? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les interesan estos temas. Compartan este vídeo con sus amigos amantes de la moda y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.